Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que sin duda ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento y específicamente en el corazón de muchos seguidores de dos de las estrellas más queridas de Turquía. Hablamos por supuesto de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y de esos rumores persistentes que a veces parecen no tener fin. En este vídeo vamos a sumergirnos en la actualidad para desmentir algunas de estas especulaciones y aclarar, de una vez por todas, cuál es la verdad detrás de lo que se dice sobre ellos. Como siempre, trataremos de ser lo más objetivos y claros posible, basándonos en la información disponible y las declaraciones de los propios involucrados. Y antes de que nos lancemos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es gratis, les toma solo un segundo, y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Además, nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido fresco y de calidad. Denle a esa campanita también para que les avisen cada vez que subimos algo nuevo. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, vamos a hablar de lo que nos trae hoy aquí. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que desde que compartieron pantalla en Senkalkam, se convirtieron en una de las parejas más icónicas y seguidas, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su química en la ficción traspasó la pantalla y, como suele suceder con las estrellas de este calibre, se generaron un sinfín de rumores y especulaciones sobre su vida privada, su relación y su futuro. Y a pesar de que su relación romántica terminó hace ya un tiempo, parece que las habladurías no cesan, y con cada pequeña aparición pública o detalle compartido en redes sociales, resurgen nuevas teorías. Últimamente ha habido una ola de comentarios y noticias, especialmente en redes sociales y algunos medios de comunicación, que apuntan a una posible reconciliación entre Kerem y Hande. Algunos sugieren que podrían estar dándose una segunda oportunidad, otros que simplemente mantienen una amistad muy cercana y que esa cercanía se interpreta erróneamente. Y la verdad es que cuando dos personas que han compartido tanto y que evidentemente se tienen un gran aprecio siguen manteniendo un vínculo, es natural que la gente especule. Lo más interesante de todo esto es que en esta ocasión, ha sido el propio Kerem Bürsin quien ha tomado la palabra para aclarar la situación y desmentir directamente los rumores de reconciliación. Según las declaraciones que ha realizado recientemente, y que han sido recogidas por diversos medios, Kerem ha sido muy enfático al afirmar que él y Hande no han vuelto a ser pareja. Ha dejado claro que si bien conservan una excelente relación, una amistad fuerte y un cariño mutuo muy grande, esta relación es precisamente eso, una amistad. Kerem ha explicado que ambos son profesionales, que se respetan enormemente como personas y como artistas, y que eso les permite mantener una conexión sana y positiva. Ha destacado que se alegran por los éxitos del otro y que se apoyan en sus proyectos, pero que esto no implica que hayan retomado su relación sentimental. Entiendo perfectamente que para muchos seguidores, que amaron verlos juntos en pantalla y que esperaban una reconciliación, esta noticia pueda ser un poco decepcionante. Pero es importante escuchar directamente de ellos y no dejarse llevar por interpretaciones o deseos. A veces la línea entre una amistad genuina y algo más puede ser delgada, especialmente cuando hay tanta historia y tanto cariño de por medio. Y creo que es precisamente esa historia, ese cariño y esa admiración mutua lo que lleva a la gente a desear verlos juntos de nuevo. Sin embargo, la realidad, según las palabras de Kerem, es que su relación actual es de amigos. Y creo que eso es algo que debemos respetar. Además, es crucial recordar que las vidas de los artistas son, en gran medida, privadas. Aunque entendemos la curiosidad y el interés de los fans, debemos ser conscientes de que ellos tienen derecho a decidir con quién comparten sus vidas y cómo gestionan sus relaciones. La presión pública puede ser inmensa y a veces, lo que se percibe desde fuera no refleja la complejidad de las dinámicas personales. El desmentido de Kerem no ha sido agresivo ni tajante en el sentido de cerrar puertas a futuras posibilidades, sino más bien una aclaración honesta y directa de la situación actual. Ha transmitido un mensaje de respeto hacia Hande y hacia la relación que comparten como amigos. Ha dicho algo así como que somos amigos, nos apoyamos, pero no estamos juntos. Y esa es la clave. Para poner esto en contexto, recordemos que Kerem Bürsin y Hande Erçel estuvieron juntos durante un tiempo significativo, y su relación fue muy pública y querida por el público. Compartieron momentos muy bonitos, viajes, eventos, y todo eso quedó documentado en redes sociales y en la prensa. Cuando anunciaron su separación,
Muchos se entristecieron, pero también entendieron que las relaciones sentimentales a veces llegan a su fin. Lo que ha sucedido ahora es que, quizás por algún comentario casual, alguna foto juntos en un evento compartido, o simplemente por la naturaleza de las redes sociales que amplifican cualquier detalle, se han reavivado los rumores de que podrían estar intentándolo de nuevo. Y es ahí donde Kerem ha decidido intervenir para poner fin a esa especulación. Es importante también destacar la madurez con la que ambos parecen estar gestionando esta situación. Mantener una amistad después de una relación sentimental no siempre es fácil, y el hecho de que ellos lo hayan logrado, y que Kerem sea capaz de comunicarlo de forma tan clara, habla muy bien de ellos como personas. Podemos interpretar esto de varias maneras. Quizás la amistad es tan fuerte que prefieren mantenerla así para no arriesgarla con una posible reconciliación que no esté completamente segura. O quizás simplemente han seguido adelante con sus vidas por separado, pero el cariño y el respeto mutuo han permanecido intactos. En cualquier caso, la verdad es la que ellos comunican. Las redes sociales, si bien son una herramienta fantástica para conectar con los fans, también pueden ser un caldo de cultivo para los rumores. Un simple like en una publicación, un comentario positivo, o una foto casual pueden ser magnificados y transformados en una historia mucho mayor de lo que realmente es. Y creo que es algo que los famosos tienen que lidiar constantemente. Kerem Bürsin es conocido por ser una persona bastante transparente y comunicativa con sus fans. Suele responder preguntas, compartir sus pensamientos y mantener una conexión cercana. Por eso su desmentido se siente genuino y directo. No hay medias tintas en sus declaraciones. Por otro lado, Hande Erçel, si bien es más reservada en cuanto a su vida privada, también ha dado a entender en ocasiones que valora mucho su amistad con Kerem. Sus interacciones públicas, cuando se dan, suelen ser cordiales y llenas de ese respeto mutuo que Kerem ha mencionado. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad, según Kerem Bürsin, es que no hay reconciliación sentimental. Son amigos. Y aunque sé que esto puede no ser lo que muchos querían escuchar, es la información que tenemos y que proviene directamente de él. Es fascinante cómo, incluso después de que una relación termina, el público y los medios siguen muy pendientes de lo que sucede con sus protagonistas. Y esto no es algo exclusivo de Kerem y Hande, sino de muchas otras parejas famosas. La gente se involucra emocionalmente con las historias, y cuando ven a dos personas que funcionaron tan bien juntas, desean que esa magia continúe. Pero debemos recordar que las relaciones humanas son complejas. Hay muchas razones por las que una relación puede terminar, y muchas razones por las que una amistad puede perdurar. Y en este caso parece que la balanza se inclina hacia la amistad. ¿Qué podemos aprender de esto? Primero, a ser más cautelosos con los rumores. No todo lo que se dice en Internet es cierto y a veces, la especulación se basa en poca o ninguna evidencia real. Segundo, a respetar la privacidad de las personas. Ellos tienen derecho a decidir qué quieren compartir y qué no, y tercero, a valorar las relaciones genuinas, ya sean románticas o de amistad. El hecho de que Kerem y Hande puedan mantener una amistad tan fuerte después de haber sido pareja es algo admirable. Es posible que en el futuro las cosas cambien, y si así fuera, seguramente lo comunicarían o lo sabríamos de alguna manera. Pero por ahora la verdad que nos presentan es clara: son amigos. Y debemos aceptar y respetar esa verdad. Me parece muy interesante analizar cómo estos desmentidos afectan a la percepción pública de las celebridades. Por un lado puede generar decepción en algunos fans, pero por otro puede generar admiración por la madurez y la honestidad con la que se manejan. Kerem Bürsin, al ser tan directo, se gana la confianza de aquellos que valoran la transparencia. También es importante considerar el impacto en sus carreras. Si bien su relación pasada generó mucha atención, ahora, al desmentir rumores de reconciliación y reafirmar su amistad, están enviando un mensaje de profesionalismo y enfoque en sus proyectos individuales. Y eso sin duda es beneficioso para ambos. Hemos visto cómo a lo largo de los años, muchas parejas de celebridades han pasado por procesos similares, donde los rumores de reconciliación surgen de manera recurrente. La clave, como siempre, está en la comunicación directa y honesta de los involucrados. Así que, para resumir lo que hemos hablado hoy, Kerem Bürsin ha desmentido públicamente los rumores de que él y Hande Erçel hayan retomado su relación sentimental. Ha aclarado que si bien conservan una amistad muy fuerte y un gran cariño mutuo, no son pareja en este momento. Sus declaraciones se basan
en el respeto y la transparencia, y reflejan la realidad de su vínculo actual. Espero que esta aclaración les haya sido útil y les haya ayudado a entender mejor la situación. Como siempre, es fundamental basarse en la información verificada y en las palabras de los propios protagonistas. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí. Gracias por su tiempo, por su atención y por ser parte de esta comunidad. Ustedes hacen que este canal sea posible. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? Me encantaría leer sus comentarios. ¿Les sorprendió el desmentido? ¿Creían en los rumores de reconciliación? ¿Creen que es posible mantener una amistad tan fuerte después de una relación romántica? Dejen sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios, que los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado informativo o entretenido, por favor, no olviden darle un gran like. Su like nos ayuda a que YouTube recomiende nuestros vídeos a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien creen que le pueda interesar. Y si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.